Muy bien, hermanos, vamos a orar por nuestro hermano para que Dios le use en esta lección. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, venimos a ti, Señor, poniendo a nuestro hermano en tus manos para que tú, Padre Santo, le uses, Dios mío, con tu palabra que Él trae para nosotros. Señor, gracias porque yo sé que Él se ha preparado para que nosotros recibamos, Señor, esta lección, pero queremos, Padre, que seas tú, Señor, guiándole, usándole, Padre Santo, dándole fortaleza para que Él tenga toda la libertad, Señor amado, de exponer tu palabra. Gracias te damos, Señor. Prepáranos a nosotros, Padre Santo, para que estemos listos para atesorarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, como estuvimos, sí, ¿pueden tomar asiento? Como hemos estado escuchando los estudios, estamos en las cartas pastorales y seguimos con Timoteo. El título de este estudio se llama La vida en los últimos días. Santo, aleluya. Y vamos a estar mirando 3 puntos de esta lección y son los siguientes. El primer punto es vivimos en tiempos peligrosos. El punto número 2 es permanezcamos fiel a la palabra de Dios. Y el punto 3 es seamos fiel hasta la muerte. Y el versículo clave se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando Pablo habla de los postreros días, él deja saber y revela una urgencia, ¿verdad? Los postreros días empezaron después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes en Pentecostés y continuarán hasta su segunda venida. Esto significa que estamos en los últimos días y Pablo advierte que estos serán tiempos de perversidad, dificultades y peligrosos para los creyentes en Cristo, y nosotros necesitamos mantenernos firmemente consagrados a Cristo. Amén. Y vamos a ver el punto número 1, y ese se encuentra en, como dije, en 2 de Timoteo 3, versos de 1 al 13. Vamos a leer. Pero antes, este es el propósito de por qué escribió Pablo esta carta a Timoteo. El apóstol Pablo está una vez más encarcelado en Roma y se sintió solo y abandonado. Pablo reconoció que su vida terrenal probablemente pronto llegaría a su fin. Y el libro 2 de Timoteo esencialmente las últimas palabras de Pablo. Y Pablo aquí, él miró más allá de sus propias circunstancias para manifestar su preocupación por las iglesias y especialmente por Timoteo. Pablo quería utilizar sus últimas palabras para animar a Timoteo y a todos los demás creyentes a perseverar en la fe y a proclamar el Evangelio de Jesucristo. Les voy a leer aquí los versos. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí Pablo le está dejando saber a Timoteo lo siguiente. El apóstol Pablo dice en el verso 1: debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Así que lo primero que dice Pablo es: Timoteo, no solamente tienes que saber todo esto,
lo que estos falsos maestros están enseñando y la importancia de que tú seas un obrero que enseñe bien la palabra. Le está diciendo, recuerda esta forma en la que Pablo lo estableció, un hombre que sigue a la justicia, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero no te metas en cuestiones necias y en contiendas y en disputas porque es lo único que hace es destruir la fe y apartarte de la sana doctrina. Pero no solo esto, Timoteo, también tienes que saber algo. Estos tiempos en los que tú estás viviendo y los tiempos que se avecinan en el futuro son, dice Pablo, tiempos peligrosos. Amén. Esto de tiempos peligrosos significa también tiempos violentos o tiempos difíciles de manejar, tiempos agotadores y llenos de angustia. Vamos a leer en versos 2 al 5. Aquí habla de algo muy importante. Habla de un periodo de tiempo tan peligroso, es el carácter moral de los hombres. Y la Biblia nos enseña que vivimos en un mundo caído. Y ahorita vamos a ver una lista de características de los hombres en los últimos días. Dice, amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, lo que habíamos leído ahorita, ¿verdad? Soberbios, blasfemos. Y una pregunta es, ¿miramos todo eso ahorita en la gente que nos rodea? Sí, ¿verdad? Claro que nos rodean todas partes, nos rodean todo este tipo de gente. Amadores de sí mismo, son gente que viven para ellos mismos y son ávaros, no aman a los demás, solo a sus amigos y colaboradores en sus maldades. Piensan que son demasiados buenos para condenarse a pesar de que blasfeman a Dios. La ambición, la codicia, el amor al dinero y el poder los consume. Todo está permitido para ellos siempre y cuando vayan a sacar ventaja. Esto lo vemos también en cuanto a las familias. Los hijos son desobedientes y hacen lo que les parece. Les hagan daño a sus padres o no. Salen por las noches y llegan ¿a qué horas? A la hora que quieren, 2, 3, 4, 5 de la mañana, bebiendo, fumando. Mientras sus padres están en casa, ¿qué están haciendo los papás? Preocupados, no están durmiendo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Por qué no me contesta? Le mando mensajes, no me los responde. Dejan los padres preocupados. A los amadores de sí mismos no les importa destruir a sus familias por seguir sus deseos y placeres egoístas y destructores. Abandonan además la familia tradicional, que es lo que Dios hizo, el hombre y la mujer, y defienden o practican la corrupción de lo que debe ser una familia. Un hombre y una mujer tal como los creó Dios es la única opción para formar una familia. Y la homosexualidad está condenada por Dios, y eso lo dice en la palabra. Por eso el libro de Génesis no les conviene a muchos de allá afuera. No les conviene a los hombres de los postreros días, porque en ese caso no pueden vivir el estilo de vida que ellos quieren. Dios ha hablado claro sobre todas estas cosas. Él no quiere oír el evangelio. El que no quiere oír el evangelio necesario para la salvación de la ira venidera va a caer en todas estas trampas que el enemigo de Dios ha traído al mundo. Voy a leer el versos 6 a 7. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí me voy a enfocar en unas frases, unas palabras de estas citas. En esto dice, porque de estos son los que se meten en las casas. Pablo sabía que estos peligros habitaban en el mundo en su época y que se incrementarían en los postreros días antes del regreso de Jesús. Pero sin embargo parecía estar especialmente preocupado de que estos se metieran en las casas. Una cosa es tener presente tal maldad en el mundo y otra cosa es permitir que entre a tu casa.
La otra frase es, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Aquellos que sean marcados por la depravación de los postreros días que Pablo mencionó en los versículos anteriores, quieren tomar cautivos a otros. Y pueden hacer esto entre los cargados de pecados, aquellos que creerán o prestarán atención a casi todo. Del 8 al 9 les voy a leer y dice, y de la manera que Janes y Jambres, ¿verdad?, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos Janes y Jambres, aunque no se les había nombrado en la cuenta del Éxodo, ¿verdad?, en el libro del Éxodo. Estos dos hombres son los magos egipcios que se opusieron a Moisés delante del faraón, y eso lo podemos ver en Éxodo 7, del 8 al 13, en el 7 también, del 19 al 23, en el capítulo 8, del 5 al 7, y el 8 de 16 al 19. Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos fueron capaces de hacer no le voy a decir milagros, ¿verdad?, porque ellos hacían como trucos, magia oscura, y no era a través del poder de Dios, claro. Cuando Moisés echó su vara y esta se convirtió en serpiente, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo. Y cuando Moisés trajo las plagas de ranas, Janes y Jambres pudieron hacer lo mismo, pero sin embargo, eventualmente no pudieron igualar lo que Dios hace, porque el poder de Dios es más grande y más poderoso que el del enemigo. Amén. Inigualable. Vamos a leer en el 10 a 12. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y aquí dice él, pero tú. Pablo acaba de describir el tipo de personas que amenazarán la tierra en los postreros días, y a los que Timoteo tenía que hacer frente en su propia época. Y otra vez, pero tú, mostró que Pablo trazó una clara línea imaginaria entre Timoteo y los que eran gobernados por el espíritu de los postreros tiempos. Pero tú has seguido. Esto es lo que hacía a Timoteo diferente del espíritu de su época. Había seguido la doctrina de Pablo, su conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Dice, tú has seguido. Esto señala que Pablo no enseñó solamente en un sentido académico. Timoteo aprendió estas cosas porque había seguido cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solamente es enseñando, sino que también atrapa al ver a otras personas vivirlo. Todo comenzó con Timoteo tomando la doctrina de Pablo. La razón por la que Pablo vivió de la manera en que vivió fue que creyó ciertas cosas. Lo que creemos determinará cómo vivimos. Así es. Timoteo siguió la conducta de Pablo. Solo había cierta manera en la que Pablo vivió, y Timoteo estuvo lo suficientemente cerca de él como para aprenderla y seguirla. Timoteo siguió el propósito de Pablo. La vida de Pablo tenía un propósito, no estaba sin dirección. Él estaba dirigiéndose a un lugar y ese propósito había sido establecido por Dios. Timoteo vio eso en Pablo, lo tomó y quiso vivir su vida de esa manera. Dice también, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Pablo le recordó a Timoteo las situaciones específicas en las que soportó persecución. En Antioquía, donde Pablo fue expulsado de la ciudad por predicar el evangelio.
Esto lo vemos en Hechos 13:50, en Iconio, donde Pablo casi fue ejecutado a pedradas. Y esto lo vemos en Hechos 14:5, en Listra, donde se apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Y eso lo vemos en Hechos 14:19. Y de todos me ha librado el Señor. Pablo recordaba esto mientras estaba sentado en prisión y esperaba su ejecución. Él sabía que Dios era totalmente capaz de librarlo otra vez, o tal vez no lo hiciera, pero Pablo parecía estar en completa paz, dejándolo en las manos del Señor. No, la persecución no iba a detener a Pablo de seguir a Jesús con todo su corazón. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice, malos hombres y engañadores irán de mal en peor. Los malos hombres se refiere a él, aquí a los evidentes enemigos de Jesús. Engañadores se refiere a esos que se ven bien y que muchos consideran que están bien, pero en realidad son fuerzas destructoras entre los seguidores de Jesús. Estos dos tipos de personas, los malos hombres y los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pablo nos dio una idea de cuántas personas son engañadores efectivos entre el pueblo de Dios. Ellos mismos están siendo engañados. Vamos a ver el punto 2, que dice, permanezcamos fiel a la palabra de Dios. Y eso